Editoriales y entrevistas completas en marcoscapes.com.ar y en Facebook y Twitch. Franquicia educativa del Instituto San Andrés. Sumate a un ecosistema respaldado por profesionales de educación diseñado para crecer. Instituto San Andrés brinda asesoría técnica y pedagógica en marketing con profesionales especializados en sistema, comunicación y gestión educativa. Más info isanandres.com.ar. Celular 3498 475100. Independencia 2260, San Justo, Santa Fe. Ser Natural, productos orgánicos, jabón de lavanda, jabón de rosa mosqueta, agua micelar de rosas, crema de rosa mosqueta, sérum facial de rosas. Somos Ser Natural. Utilizamos hierbas medicinales y flores que nosotros mismos cultivamos en nuestro jardín. Síguenos en Instagram, @sernatural_eg o al WhatsApp 11 24 59 91 86. Turbocharger. Más potencia, menor consumo. Para todo tipo de vehículos. De rápida y fácil instalación. Lo hace usted mismo. Ahorro en combustible. Más caballos de fuerza. Menos emisión de gases. Llámanos al 266 513 89 53. Turbocharger. Prueba sin cargo. Más de 1.600 clientes conformes. Llámanos 266 513 89 53. Turbocharger. Editoriales y entrevistas completas en marcoscapes.com.ar y en Facebook y Twitch. Buen día, espero que se encuentran todos bien y que tengan un excelente miércoles 22 de abril de 2026, se han pasado 3 minutos de las 9 de la mañana y acá estamos activados para una nueva charla y una nueva compartida. Le damos la bienvenida a la licenciada Romina Cáceres. ¿Cómo estás, Romy? Parece que hace mucho tiempo, pero en realidad no sé si hace mucho tiempo que no charlamos. Bienvenida. Hace poquito nos vimos. Estábamos hablando de los Terians, ¿te acordás? Sí, esos temas fugaces que suben y que bajan como un hit de algún artista medio pelo. ¿Viste? Pero igual se nota que había intención de que ese tema se hable, se perdure, estaba en la agenda de que tenía que hablarse. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, lo importante es que uno intenta hablar de eso, no es que intenta, hablamos de eso de otra manera, ¿no? Porque por ahí también está como la difusión y la locura y el malestar que a veces generan que esas cosas se difundan en lugar de otras, ¿no? Y bueno, que nos tomemos el tiempo como para desarrollarlo de otro modo, yo creo que es parte de la misión que nos toca, ¿no? Exacto, no caer en esta cosa, viste, sensacionalista que en última instancia termina replicando, o sea, generando el efecto que no queremos, porque viste que por un lado surgió en un momento muy particular donde había temas que evidentemente se querían poner bajo de la alfombra. Pero bueno, sí, es importante igual analizar qué hay de lo impuesto, de lo que no es artificial, de lo que no surge espontáneamente. Viste que todos estos chicos, justo hoy vamos a hablar también del tema adolescente, son carne de cañón que es utilizada en este proceso que nosotros entendemos por ingeniería social, es decir, no es algo natural, que surge espontáneamente por la dinámica de un grupo, por la dinámica de una sociedad, como un mecanismo adaptativo. No, hay gente que está con una agenda muy específica, con intereses bien específicos, que es el que son intereses, a veces son personas, pero a veces son grupos de personas que promueven estos cambios y los planifican. Esto no es teoría de la conspiración, uno puede rastrear, haciendo un rastreo del dinero, uno siempre encuentra. Entonces, es un tema interesante, cómo los adolescentes caen fácilmente esto por su propia estructura y también biológica, pero también por la estructura social. Viste que tal vez el adolescente de los años 70 tenía fenómenos propios de la adolescencia, pero el nivel que tenemos hoy, por esto, ¿no? Por el nivel de ingeniería y el nivel de manipulación por esto, que es el mundo digital, bueno, y ahí tenemos los resultados que tenemos hoy. Viste que también ahora, estas últimas 2 semanas, explotó el tema de la violencia en los adolescentes. Es una locura.
Vos sabés que acá, mirá qué loco, ¿no? Porque recién hablabas de todas estas cuestiones que de alguna forma se programan o que hay gente que está laburando para que sucedan. Acá en la ciudad de Esperanza, donde me encuentro ahora, una ciudad meramente tranquila, básicamente de pleno empleo, sin grandes novedades en esos aspectos, más allá de lo normal, en estos últimos tiempos hubo amenazas en los colegios, ¿no? Amenazas de cosas, ¿no? De bomba, de cosas de ese tipo. Ujú, Pero ujú. nada, a mí ya me había llegado la información de que eso iba a suceder. Entonces, claro está que hay una intención para que eso pase, ¿bien? O una estimulación para que algún adolescente lleve a cabo eso, ¿no? Y bueno, y cuando eso sucede, hay todo un sistema que se pone en alerta. Mm, Generalmente, la mayoría de los casos no termina aconteciendo nada, pero sí se mueve todo y se genera un halo de caos y un día de es- clase menos y cosas que suceden alrededor, que sin lugar a dudas está también vinculado con cierta violencia adolescente, que ahora te quiero ir preguntando, mm. que para ver si podemos desmenuzar de dónde es que surge, ¿no? ¿De dónde Eh, surge? Mira, para que podamos bajarlo a tierra y ver que esto se puede realizar. Mira, cuando hace 6 años yo empiezo a tener por primera vez casos de disforia de género en chiquitas, ¿viste? Esta disforia de género inducida, impuesta, ujú. con el cual chiquitas que tienen situaciones psíquicas pendientes, sintomatología mental, de repente dicen, estoy en el cuerpo equivocado, soy un chico, y entonces se empieza a manifestar este aumento de la disforia de género en un 4000% se aumentó en menos de 10 años, ¿no? Y si uno se pone a analizar por qué aumenta un 4000% en menos de 10 años, bueno, uno empieza a rastrear patrones en común. Son chiquitas que llegan a este autodiagnóstico. Ahora lo hacen por ChatGPT. ChatGPT les dice, entonces ellas ponen sus síntomas, lo que le pasa, y ChatGPT le dice, tenés disforia de género. Entonces sos un chico trans. Así es. Esto está por ChatGPT Esto induce. sucede, Romy, o sea, Sucede. hoy, a ver, hasta hace un tiempo hablábamos que muchos profesionales, capaz de la psicología o que están ensobrados o dirigidos para dar diagnósticos a través de la famosa terapia afirmativa, a esto se le agregan los que no tienen ni siquiera posibilidad de pagar un diagnóstico, sino que ya a través del acceso de la IA o del chat GPT también se autodiagnostican, ¿no? La IA está programada para afirmar cierta información y para desestimar otra, que eso quedaría para otra charla porque es una Ok. locura lo que está pasando con el tema de la IA y bueno, hay nuevas formas de censura. Pero bueno, entonces esta chiquita viene con un autodiagnóstico de disforia de género. Entonces, lo que uno se encontraba era que ella entraba en Internet. Un adolescente promedio tiene acceso a celular, tiene acceso irrestricto a Internet, entonces entra a las redes sociales, al mundo digital, y a través de la influencia de ciertos influencers, valga la redundancia, adolescentes o jóvenes que están haciendo un trabajo de difundir esta cosa de lo trans, ¿no? Entonces ahí se forman estas comunidades nuevas de lo trans. Investigando a estos influencers, uno se da cuenta de que reciben dinero de organismos internacionales. Mm. Por ejemplo, la Fundación Ford, por ejemplo, ONGs que están ligadas con el dinero de George Soros. Entonces, ahí vos te das cuenta, Marcos, que esto que estamos diciendo, que evidentemente hay ciertos intereses para que determinadas ideas y determinada interpretación de la realidad de lo que le pasa a estas chicas, porque estas chicas obviamente que les pasa cosas, Ujú. tienen determinadas estructuras psicológicas y biológicas funcionando como mecanismo de adaptación a lo que están sufriendo, a su propio sufrimiento, pero esa interpretación y esa forma de ver lo que les está pasando es impuesta por alguien, eso está bancado por alguien. Entonces, esto no es teoría de la conspiración. Analizando quiénes son los que financian hoy en día a los influencers, uno se puede dar cuenta qué intereses están detrás. Bueno, este es un ejemplo que podríamos analizar. Con el fenómeno de la violencia, ahí pasan dos cosas, de la violencia en los adolescentes. Por un lado, hay algo de la naturaleza del adolescente, que eso lo sabemos, nosotros todos hemos sido adolescentes, de esta cosa de transgredir los límites, de buscar en lo social desesperadamente una identidad. Entonces yo voy replicando la mímica social, el contagio social es propio del adolescente. Entonces yo voy copiando cosas que veo en mi grupo de amigos o en mi contexto de amigos como estrategia para poder construir mi identidad que yo no la tengo formada.
Hay algo del propio del mecanismo adolescente, eso segurísimo. Pero ¿qué pasa? También está este otro contexto, Marcos, que acá es donde se produce la sintomatología mental y acá es donde se produce la réplica desmesurada y acá es donde se amplifican estos contextos. Porque, mira, vamos a poner un ejemplo para bajarlo a tierra de vuelta. Bullying. Siempre ha existido el bullying, Sí, ¿no? toda la Desde que vida. existe el sistema educativo, lamentablemente existe el bullying y podríamos analizar también por qué el mismo sistema educativo, desde sus bases de creación, promueve cosas como el bullying o termina generando bullying. Pero el bullying siempre ha existido. Ahora, ¿qué pasa en el mundo digital? Ese chiquito va a la escuela, sufre bullying, pero cuando vuelve de la escuela, en vez de descansar del acoso o de la violencia que vive de parte de sus compañeros, no puede. ¿Por qué? Porque entra en las redes sociales y sigue recibiendo mensajes de ataque, sigue recibiendo acoso, sigue recibiendo discriminación, sigue recibiendo violencia. Entonces, no hay límite. Con el mundo digital, todas las cosas pierden límite, eso es segurísimo, todo. La gente pierde el límite absoluto psíquico en todas sus formas. Pero con el tema de la violencia y para un adolescente, es doble el riesgo. ¿Por qué? Porque su cerebro no está del todo formado, porque tiene una alta sensibilidad y de vuelta, porque lo que necesita tener, que son límites, no lo tiene y menos en el mundo digital. Entonces, ahí empezamos a entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo, sin tener en cuenta esto otro que vos decías, de que evidentemente también hay ciertos escenarios que se amplifican con un claro interés político, eso ni hablar. Pero es un Bueno, tema muy complejo. hace unas semanas atrás, Romy, Larry Fink, uno de los exponentes más grandes de BlackRock, Sí. dijo bueno, admitieron públicamente haber financiado toda esta agenda woke, que tiene que ver con el género, con todo este tipo de cosas, estos pensamientos raros, esta confusión con uno mismo, ¿no? Que están instaurando. Y también dijo haber tenido pésimos resultados en proporción a la guita que han invertido y a toda la propaganda que han hecho con respecto a estos temas, ¿no? Esta liberación que se promueve, que después Exacto. lo voy a atar a cosas que sé que vas a dar por delante, talleres y todo ese tipo, porque está todo muy, muy unido esto, porque una adolescente hoy que crece así, probablemente el día de mañana, a la hora de vincularse con otro, también tenga unos mambos ahí que pueden llegar a intervenir a un vínculo sano, ¿no? Entonces después te quiero llevar para ese lado, pero ¿sabes qué sensación me das también, Romy? Lo quiero plantear acá. Es como que, ¿viste cuando a veces uno tiene una situación como de una incomodidad permanente y no encuentra un espacio en donde pueda soltar todo eso o nivelarse? Vamos a suponer que te toque laburar con un jefe que es insoportable y que te maltrata y son 12 horas por día y después tenés el bondi, ¿viste? Como pasa en las ciudades grandes, tenés 4 horas de bondi, bueno, dormís de pedo, te levantás y otra vez. Entonces como que no encontrás un lugar para nivelarte. Bueno, ahí me da la sensación de que hay muchos adolescentes y adultos, no nos vamos a hacer los boludos en esto, que justamente por el celular que invade todo territorio, no hay un espacio como para no dejar de compararse, para no dejar de medirse, para no Exacto. dejar de victimizarse, para no dejar de ver qué es lo que podemos llegar a comprar más adelante. Y claro, todo el tiempo eso, ¿cómo se nivela? Con algún hecho de violencia en donde váyanse todo, muéranse todo, los mato a todos, o me mato, o no sé, o encuentro otra forma de captar cariño que puede ser, me paso a ser mujer, por ejemplo, o al revés. A ver si me admira alguien y me da un poco más de bolilla. A veces yo puedo observar eso un poco como padre también, no sé, te lo dejo acá planteado, vos me dirás qué ves en consultorio profesional, ¿no? Bueno, mira, si uno analiza históricamente, hay dos momentos en donde hay un pico de aumento de síntomas mentales en adolescentes, que incluye quitarse la vida. Dos momentos históricos. Primero, 2012, y segundo, que sí estamos todos acá al tanto, por lo menos en tu público sé que así lo es, 2020. 2012 y 2020 son los picos históricos de aumento de síntomas mentales en adolescentes, incluyendo autolesiones, depresión, quitarse la vida, violencia y bullying, acoso, ciberacoso, etcétera, ¿no? Porque eso también son parte de una sintomatología de un comportamiento maníaco agresivo. Entonces, todos estos síntomas aumentan y hacen pico en el 2012 y en el 2020.
¿Qué pasó en esos años? Ya nos está dando la pista de cuál es la causa. Claro. Primer pico, 2012, aparece el smartphone, el teléfono inteligente. Aparecen las redes sociales dentro de los smartphones. O sea, uno puede tener acceso en un teléfono inteligente a redes sociales. Y obviamente que, como esto sucede tan rápido, Marcos, los padres no se dieron cuenta que en realidad esto no es un teléfono celular, sino que es un arma. Esto es un arma. Si uno no sabe cómo usarla, es potencialmente letal para el que lo use o para el que está al lado. 2012 y 2020 se le agrega el contexto de que ya existía el mundo digital, se le agrega el encierro para un niño que justamente, viste que para un niño no tanto porque estar con sus padres, bueno, justamente es lo que necesita un niño, pero un adolescente que necesita empezar a forjar su identidad, a forjar su sistema nervioso en la interacción con otros pares que no sean su familia, y bueno, entonces le estás privando de lo que necesita para poder crecer. Entonces, dos cosas. Primero, esto está ligado, el mundo digital, los smartphones, está directamente relacionado con la sintomatología mental de los adolescentes. Y en este caso de la violencia, que para aquel que no sepa, viste que puede haber gente de otros países, en 2 o 3 semanas hubieron tiroteos en escuelas de Argentina, amenazas en escuelas de Argentina, de Chile y de Uruguay. En más de 10 ciudades de Uruguay también hubieron amenazas de tiroteos y de estas situaciones violentas, en menos de 2 semanas. Bueno, y tenemos que analizarlo con esto. ¿Por qué? Porque estamos a 2026. Pasaron 6 años desde que estos adolescentes fueron encerrados con un teléfono en sus manos. Y aparte no había forma de que el celular no esté en sus manos, porque las clases, ¿cómo eran? Todo fue llevado a que lo hagas cada vez más indispensable al teléfono, ¿no? Exacto, todo. Para los Todo. adultos y para los adolescentes que Sí, claro, tenían claro. que tener sus clases virtuales por acá. Entonces, ¿por qué esto es potencial? Esto es potencial y es dañino en la práctica. Vos sabés que desde hace 2 o 3 años, que esto es poco conocido, empezaron a realizarse más de 3.000 juicios a Meta Sí. y a TikTok, estas grandes plataformas de redes sociales, justamente por daño a la salud mental de adolescentes y de niños. Y se están empezando a ganar juicios. Esto poca gente lo conoce y es muy necesario. Si usted, cualquier persona que esté escuchando, considera que su hijo tiene sintomatología mental directamente relacionada con esto, sepa primero que puede hacer un juicio, que puede probarlo y que hay gente que está ganando estos juicios. Y sepa que lo que está sucediendo con estos juicios es que nos están mostrando dos cosas. Que estas grandes empresas conocían el daño que se estaba realizando, pero que lo estaban realizando igual. Porque eso es lo que se está probando en los juicios, que las grandes empresas conocían qué efectos tenía esto en el cerebro de los chicos, de cualquier persona en realidad, porque el sistema de las redes sociales es el mismo sistema que el de tragamonedas. Es un sistema que está diseñado para generar adicción, para generar dependencia, pero no es una dependencia cualquiera, es una dependencia neuroquímica. El cerebro funciona igual que el cerebro de un adicto. O sea, estamos todos un poco adictos a esto. Sí, sí. Y entonces estos juicios están probando eso, Marcos, que las empresas conocían cómo estaban diseñados sus algoritmos y que estos algoritmos fueron específicamente diseñados para generar adicción y que sabiendo el daño lo realizaron igual. Por eso viste lo mismo que sucedió con el tabaco, estos juicios históricos con el tabaco, es el equivalente al tema del tabaco, pero con las redes sociales. Entonces, es muy importante, estamos viviendo un momento histórico de quiebra, hay que ver qué pasa, porque bueno, viste que hay leyes que se están intentando regular para que 16 años sea la edad mínima en la que un adolescente pueda acceder a un teléfono celular. Pero bueno, también hay que ver la conciencia, ¿no? De dónde viene, si viene de afuera impuesto de vuelta por el Estado o si la persona que está escuchando esto pueda tomar conciencia de hasta dónde se llega el daño y decidir algo diferente para su familia.
¿Sabés la sensación que me da, Romy, en muchos casos? Y te quiero hacer un paralelismo que muchos de los oyentes ahora lo van a entender muy bien. Había un momento en el cual hablar de los daños que podían haber hecho las inoculaciones Sí. generábamos más problemas porque había un gran número de gente que se había inoculado y le cayó la ficha después. Inclusive muchos empezando a investigar por cierta sintomatología. Bueno, Ujú. entonces es como que por ahí con toda esa verdad generás también un Sí. problema más grande a aquellos que han tomado una decisión. Y ahora me da la sensación de que muchos padres están pensando en esto de se le quita todo lo que tenga que ver con eso que puede generar violencia, sea teléfono, tecnología y demás. Y la abstinencia que Sí. puede generar ese shock, no sé si hay un sistema listo Mm. para soportar todo eso, ¿no? Entonces es como que estamos en un lugar que hay que laburar con cierto equilibrio, porque imagínate un Mm. adolescente que hoy está adicto a esa dopamina, si se lo Mm. quitas al teléfono es como un drogadicto que le quitas la falopa de Sí. entrada y va a tener sucesos de violencia, se va a querer quitar la vida, va a romper todo. Sí. Entonces, es como que hay que poner toda la atención en ver, a ver si por lo menos, yo diría, Mm. ir conquistando algunos lugares en Mm. donde no se puede ni usar el teléfono, ya sea un deporte, un gimnasio, no sé, Mm. lugares de ese estilo que también están Mm. desapareciendo, ¿no? Ahora se pusieron de moda un poco capaz los gimnasios, pero de todas Ujú. las actividades físicas que hay, el gimnasio dentro de todo puede seguir volviendo con el teléfono, muchos van a sacarse fotos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Ujú. Pero no sé, me ocurre ahora, lo estoy pensando en voz alta, tratar de poner mucho esfuerzo, mucha energía en lograr esas actividades en donde no tenés chance de estar con un teléfono en la mano, ¿no? Es No sé, Ujú. estoy pensando en Sí. voz alta porque digo, ahora yo también me pongo a pensar, ¿y qué actividad se puede llevar a cabo en la cual no es que no, o sea, no lo necesitas al teléfono y hasta inclusive te moleste, ¿no? Y ahí Mm. te tenés que ir al deporte, te tenés que ir a, no sé, a una capacitación en un lugar donde no permitan los teléfonos, qué sé yo, algún retiro espiritual, no sé, estoy pensando Es en voz alta, ¿no? Eh, Bueno, pero hay varias cosas ahí importantes. Mira, porque para todo aquel que esté escuchando, que tiene hijos o que tiene sobrinos o que tiene niños o adolescentes alrededor, evidentemente este cambio social que hemos tenido, nosotros que hemos nacido en un mundo en un mundo analógico y no digital, en un mundo sin celulares, en un mundo distinto, nos pasó demasiado rápido el cambio. Y nuestro sí, cerebro tiene como algunas deficiencias, por eso los magos, en el caso más feliz e inocente, pero en el caso de la manipulación se usa el mismo patrón, nuestro cerebro tiene un funcionamiento tal en el que si el cambio pasa demasiado rápido, nuestro cerebro no lo detecta. Por más de que lo haya percibido, es como que no lo detecta conscientemente. Es como una percepción puramente inconsciente. Entonces, históricamente sucedió eso. El mundo digital se metió tan rápido que no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, los alcances, ni tampoco que sucedió ese cambio. Entonces, nuestro cerebro se vuelve ciego a ese cambio mm, y a los potenciales peligros y hasta dónde llega el alcance y a investigar y demás. Entonces, es normal que haya sucedido esto, es normal. Ahora, cuando uno tiene la información, uno dice, bueno, ¿cómo funciona mi sistema nervioso? El sistema nervioso de un padre. Bueno, el sistema nervioso de un padre está diseñado para poder regularse, regular su cortisol, subir la testosterona en el caso del hombre, subir y regular sus estrógenos en el caso de la mujer. Todo su sistema biológico, sus sensores biológicos están diseñados para regularse en grupo. Entonces, si usted tiene un hijo, primero, que tiene ciertos cambios de comportamiento, cierta sintomatología mental que usted detecta que está relacionado con el uso del celular, primero, la primera cosa que usted tiene que hacer antes de sacarle el celular, es usted buscarse un grupo, así sean 2 personas, con las cuales pueda contar incondicionalmente para poder llevar a cabo esta tarea, porque si no, mm, no lo va a poder hacer, claro, porque su sistema nervioso no va a tener cómo regularse. ¿Por qué? Porque fíjate vos, Marcos, por eso es un tema sociológico. Esto no es solo un tema digital, es un tema de cambios sociológicos, que obviamente estos cambios sociológicos fueron inducidos por más de 100 años de ingeniería social para que el sistema y la cohesión social se destruyan. Entonces vos te resulte muy difícil como un ser humano adulto contar con una comunidad de 40 personas, que es lo que necesita nuestro sistema nervioso para poder autorregularse.
¿Cuántas personas que vos conocés, Marcos, tienen un grupo de 40 personas incondicionales que le puedan ayudar a resolver cualquier problema en su vida? No, ¿Cuántas? no hay, porque inclusive después del 2020 se rompieron muchos tejidos sociales y los grupos hoy, si los hay, no son tan numerosos como antes, ¿no? Y ¿Viste? aparte, como se rompieron los tejidos de actividades, qué sé yo, vos antes tenías el grupo de cuando ibas a piano, el grupo de la Ujú. escuelita de fútbol, el grupo de natación. Hoy no quedó nada de eso. O sea, muy poco, ¿no? Y para colmo, los lugares de recreación, muchos cerraron y no volvieron a abrir por cuestiones económicas, entonces tenés es muy poco, ¿no? Y todas las actividades van dirigidas a que te las hagas desde tu casa a través del teléfono, o sea que ya ni siquiera para laburar te cruzas con gente. Entonces, hay un contexto también que facilita el individualismo tóxico, digamos, Exacto. o enfermizo. Enfermizo y que está siendo un grave problema para que yo pueda resolver, primero, mis síntomas. Segundo, los síntomas de mis hijos y los problemas que conlleva la vida misma, ¿no? Porque todos problemas vamos a tener siempre. Entonces, primero, si uno tiene, por ejemplo, que esto me ha pasado conocer a muchas personas y acompañarlas como pacientes y personas que pueden recurrir a uno. Personas que se han separado de sus familias por pensar distinto en el 2020 o antes, ¿no? Por Ujú. pensar distinto políticamente, por pensar distinto respecto de cómo se percibe la sociedad hoy en día, los problemas, ideológicamente tener una posición distinta. Lo primero que yo le diría a esa persona es que pueda, bueno, primero, que está cumpliendo el sueño del psicópata, que es mantenernos a todos desunidos, ¿no? Porque Mm. el funcionamiento del psicópata es eso, cómo volver a una persona o a muchas personas víctimas. Lo primero que hace el psicópata es aislarla de su grupo. Esto es la primera carta, ¿no? A nivel individual y a nivel social. Así que, por favor, lo primero que tenemos que recuperar es la unión familiar y la unión con el vecino, ¿no? Que también es otra cosa que pocas veces hacemos. La Sí, unión con el vecino, con el que está al lado. El fortalecimiento de esos lazos, poder realizar y fortalecer el sentido de la comunidad. Que vuelvo a decirte, Marcos, nuestro sistema nervioso está diseñado para regularse de esa forma. Es como, ¿viste una manada de elefantes? Si se cae uno, ¿qué hacen? ¿Se levanta solito o van todos a ayudarlo? me levantó a ayudar, sí, tal cual. Van Tal todos cual. a ayudarlo. Bueno, eso está en nuestro código biológico más básico. Por supuesto que en el humano esto se replica de formas maravillosas y mucho más complejas, pero en lo básico es lo mismo. Necesitamos del grupo para resolver los problemas y para resolver los síntomas mentales lo mismo. Entonces, primer paso, me preguntabas qué hace un padre. Bueno, primero, antes de sacarle el celular a su hijo o de iniciar cualquier tipo de estrategia que va a tener un costo, por supuesto, fortalecer, retomar lazos con alguien que uno está peleado, unirse, resolver los problemas, por supuesto, no evitarlos, pero ir en contra de lo que se promueve hace más de 100 años, que es la desunión de la familia y la destrucción del tejido social. Eso por un lado. Segundo, evidentemente, para poder romper una adicción se necesita una desintoxicación. No te digo para siempre, Marcos, pero al menos 1 o 2 meses es lo que necesita el sistema biológico de cualquier ser humano para poder empezar a detectar los sesgos de la manipulación. Vos sabés que hay muchos estudios del siglo pasado de psicólogos sociales, que han estudiado cómo en realidad el ser humano no es tan libre como se cree ser, sino que en realidad está muy determinado por el grupo. Entonces, Mm. la influencia social es muy importante y se han hecho experimentos, ¿viste? No sé si viste alguna vez esos que suben a un ascensor, ponen a todo el grupo a mirar para un lado y la persona, sin saber que estaba participando en un grupo, control y en un experimento, entonces seguía el comportamiento del grupo, pero es increíble, sin ningún motivo. Bueno, y así hay muchos experimentos muy lindos que muestran esto, que nosotros por, por una cuestión evolutiva, seguimos mucho y nos interesa mucho lo que piensa el grupo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para poder realmente mantener una posición distinta. Pero esto forma parte como de nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad biológica. Entonces, hoy en día, esa debilidad biológica está como exponencial en el mundo digital.
Y entonces hay otros psicólogos que han estudiado esto y se dieron cuenta que todo el discurso, y el algoritmo, ni hablar, está diseñado para eso, está organizado de tal forma que todo lo que uno pueda encontrar en el mundo digital y en las redes sociales, particularmente con el algoritmo, sigue la psicología del culto. ¿Viste los cultos, las sectas? La psicología de la secta, que es como que uno entra y de repente ya empieza como a modificar su lenguaje, modifica sus valores, se aísla de la gente que quiere, ve a la gente que quiere como un enemigo, porque la gente que quiere por ahí se da cuenta que yo cambié muy rápido, ¿por qué cambié tan rápido de parecer? Y entonces la secta empieza a confirmar mis sesgos, me manipula emocionalmente, detecta mis debilidades y las usa para sus propios intereses. Bueno, todo eso sucede en el mundo digital exponenciado. Todo. Y un adolescente, ¿no? Que no está preparado para detectar eso, ni un adulto a veces está preparado para detectar esto, cae en estas trampas y cae en esto de la psicología del culto. Entonces, esto también está estudiado que 1 mes o 2 meses necesitas aislar a la persona de esos discursos manipulatorios y de estas plataformas que generan adicción para que la persona, incluso el adolescente, pueda empezar a entender qué fue lo que pasó. Necesito un tiempo como de aislarme, de poder mantenerme lejos de eso, para poder recién empezar a entender por qué yo caí en este lugar, por qué me afectó tanto, qué me estaba resolviendo, porque siempre la secta y la psicología de la secta funciona así, siempre te resuelven alguna necesidad pendiente tuya emocional. Es la que usan los políticos para las campañas, Romy. Exactamente, Es la misma modalidad y con el detonante que recién decías, esto de cómo te entran a través de lo digital, es que por lo menos hace un tiempo atrás vos veías en las redes sociales aquello que seguías, ¿bien? Vos seguías a alguien, o sea, tenías esa posibilidad de decir, esto no me lleva para un buen camino, no lo sigo, por lo tanto no veo esto. Ahora eso ha cambiado. Hoy abrís un Instagram, un TikTok, un Facebook, cualquier cosa, y te aparece un video de alguien que vos no seguís, ¿no? Entonces te entran también inclusive con tu filtro personal, ¿no? Entonces ahí es como que tenés que poner otra cuota y decir, no quiero ver esto, inapropiado, lo que sea. O sea que como que esto está claro, que hay una inducción a toda esa movida, ¿no? Exactamente. El algoritmo está diseñado para amplificar, primero, lo que a mí me interesa, pero también para amplificar mis propios sesgos, es decir, mis propias limitaciones o formas defectuosas de analizar y procesar la información. Entonces, el algoritmo, y en este caso, que esto sí es muy interesante de analizar qué está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para funcionar como una red social potenciada, es decir, simplemente acompañar mi sistema de pensamiento, amplificarlo y acompañar mis propios sesgos de pensamiento, mis propias limitaciones, mis propias fallas cognitivas. Lo que hace la inteligencia artificial es ser condescendiente al máximo con esta forma de pensar y no contradecirme. Y acá sí, Marcos, es muy, muy importante porque está relacionado con esto de los chicos. Em, Vos sabés que alrededor de un 40% de los jóvenes a nivel mundial usan, 40% de los jóvenes a nivel mundial usan ChatGPT como psicólogo. Sí, es el mayor uso. Como psicólogo y apoyo emocional. Pero esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, retomando el punto, funciona como la red social, amplifica mi propia forma de pensar, no me contradice y acompaña mi pensamiento. Lo confirma, me da información que confirma mi forma de pensar y mis sentimientos. Esto para un adolescente mira, es letal, Marcos, porque justamente lo que necesita un adolescente son dos cosas. Primero, límites. Es que alguien le diga no, Ujú. le ponga límites porque su cerebro no está capacitado biológicamente para poder hacerlo. No tiene la estructura biológica para poder realizarlo. Sería otro debate entender qué pasó en los últimos 100 años que antes del 1900 no existía el fenómeno adolescente. El adolescente como tal es una figura posmoderna. Antes el niño ya empezaba a trabajar.
Es decir, había una adaptación de su sistema nervioso para reaccionar distinto. Hay que ver qué pasa con el sistema nervioso si es acompañado por estos cambios sociológicos. Pero ¿qué sucede con el chat GPT que acompaña a los sesgos? Bueno, si hay un chiquito que está confirmando que se siente mal, que no le gusta su cuerpo, primero, como decíamos, puede confirmar autodiagnósticos como disforia de género o inducir estos diagnósticos como el de disforia de género, puede inducir a que el adolescente reaccione agresivamente, pueda legitimar y comprender esas reacciones violentas, puede dar un diagnóstico al chat GPT y puede confirmar esta manera sesgada que el adolescente de por sí, como no está preparado para asumir la responsabilidad de lo que le pasa, tiende mucho a qué? Al discurso de víctima. Es un adolescente, no, yo no fui, a mí me hicieron, me dijeron, ¿no? El adolescente no tiene la capacidad para poder asumir su responsabilidad, la responsabilidad sobre lo que hizo, sobre cómo se construyó un problema, un adolescente no puede hacerlo. Y entonces ChatGPT no lo ayuda a crecer, confirma, funciona como una especie de contención y de función materna exponencial. Pero justamente el adolescente no necesita más función materna, necesita función paterna, que es la del límite. Entonces, ahí estamos en un tema muy complejo, Marcos. Estoy buscando algo que me pasaron para leerte ahora que salió el tema de la inteligencia artificial, porque hay unos estudios nuevos que se han hecho en los últimos 3 o 4 años que, que muestran qué está pasando realmente con esto de la inteligencia artificial y los adolescentes. Vos sabés que hay mucho de esto de la autoconfirmación que te decía recién, pero del autodiagnóstico. Entonces, estos fenómenos sociales están relacionados con esto de la digitalidad, pero de la inteligencia artificial. ¿Verdad que te quiero leer Dale, busca este tranquila, Romy, estudio? no hay problema. Hace un tiempo atrás, recuerdo que en una editorial dije el nuevo Dios, ¿no? La IA. Y cada vez se cierra más en donde todo el mundo le pregunta cosas a la IA, ¿viste? Y mi hipótesis es, primero y principal, que es una Troya, que puede llegar a ser bien algo de su laburo hasta que un día vaya para otro lado, como ciertas plataformas de llegada digital han cambiado radicalmente cuando también se victimizaron bajo las órdenes de algún gobierno o algo por el estilo. Ahora, como salida, también siento, Romy, y estoy seguro, de que se va a destruir a sí misma la IA. ¿Cómo es eso? A ver, comentame, ¿qué Ah, idea tenés? el otro día me hizo un tecnólogo, nunca escuché que alguien diga eso. Digo, bueno, A ver. acá lo que sucede es que, bajo mi punto de vista, esto es una hipótesis, yo creo que va a llegar a un punto tal de empalagamiento en donde no se va a poder escapar de la misma y donde se va a incrementar tanto producción, disponibilidad, porque el mismo Mark Zuckerberg ahora está entrenando su propio avatar a través de la IA para que todos sus empleados puedan hablar con él en cualquier momento del día, en cualquier Sí. horario. Ujú. Bien, entonces eso va a tener un punto de no retorno en donde ya no va a quedar gente que consuma lo mismo. Es decir, hoy yo te lleno de robot con IA para crear celulares. Bueno, ¿quién los va a comprar si cada vez hay menos gente? Hay un punto de embudo en el cual eh, ya ni siquiera el maligno va a tener a quién controlar, ¿no? Mm, Si yo me nutro de ujú. energía de control, pero lo que tengo que controlar son robots, no tiene mucho sentido. No me puedo alimentar ni del drama ni de la. ¿Me seguís? Es muy artificial. Es como aquel político que contrata a los aplaudidores, pero igual no le alcanza, necesita más poder. ¿Por qué? Y porque en el fondo está buscando un reconocimiento real que no va a tener jamás. Entonces, mi hipótesis, Ujú. ahí va a llegar un punto, excepto que también esto que está sucediendo sea parte del reseteo, que esté provocado a propósito para un nuevo reseteo, no sé, una nueva llegada, un nuevo Mesías, un lo que sea. Entonces, si querés, ¿no? Como ya han Mm, existido mm, sucesos históricos que han cambiado el panorama, como las revoluciones industriales y tantas otras cosas, sí. bueno, la IA esté formando parte ahora de ese reseteo que va a gran velocidad por circunstancias que estamos intentando entender, ¿no? O algo va a cambiar, o se está agotando la batería, o Sí, la estamos segunda vía. presenciando algo. Ujú, Bueno, ujú. esta es mi hipótesis, soy un loquito pensándolo así, cada vez que lo digo, oh, boludo, bueno, este, Bueno, a ver, si hay
podríamos analizar varios puntos importantes de lo que vos dijiste. Primero, sí, evidentemente hay mucha gente que hoy en día está cayendo increíblemente, aunque no parezca, esto lo hablábamos con Vero Resi hace poco, en entender que la inteligencia artificial es una especie de mesías, primero. Ya no es la anticipación a la llegada del mesías, sino que es realmente la nueva deidad a la que yo adoro. Primero. Ojalá que pueda ser no parte del final, sino que pueda ser parte de un proceso de cambio positivo incluso para la humanidad. Ojalá. Yo quiero creer que puede ser así. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista psicológico, ¿qué características psicológicas tiene una persona que considera a la inteligencia artificial como su Dios? Bueno, primero, gratificación inmediata. Cualquier Dios al que se le rece o se le hable, te responde en el momento, Marcos, así te habla en el momento o tenés que esperar. Tenés que esperar, no te queda otra. Bueno, Los tiempos espirituales. vamos a lo mismo, o sea, ahora hasta el mismísimo Dios te responde rápido. ¿Me seguís? O sea, no deja de ser una matriz de control esto de la respuesta rápida y de disponibilidad 100%, ¿no? Ya hoy uno que recibe mucho WhatsApp, a veces, viste, por cuestiones periodísticas, ya de 10 mensajes hay 3 que te dicen disculpame la hora. Igual lo hacen igual, te lo mandan igual al mensaje, ¿no? Pero por lo menos son conscientes de que están en un horario. Bueno, eso se está perdiendo también. A ver, se está perdiendo también, pero por eso te digo, tenemos la primera característica que recuerdo que vos me lo decías, esta característica de la precocidad, bueno, que se da socialmente, ¿no? En las relaciones, en todo. Después te llevo para ahí, porque sé que va a dar unos lindos cursos, a ver si lo tecleamos un poquito, dale. Es que tiene que ver con esta cosa de la gratificación inmediata, de la incapacidad de esperar a los tiempos del otro, de la incapacidad de poder tolerar la frustración de que la respuesta del otro no sea como yo lo espero, de la capacidad en el medio de que yo estoy aprendiendo a tolerar la frustración para esperar la respuesta del otro, yo estoy creciendo porque estoy desarrollando ciertas estructuras mentales para poder tolerar esa espera. Bueno, esto con el Dios de la inteligencia artificial se elimina. Te puede contestar siempre y encima te va a contestar siempre como te gusta a vos. Te va a dar la razón, te va a confirmar tu pensamiento, no te va a confrontar con la realidad, no te va a decir cosas que no te gustan. Es un Dios, es un Dios autoafirmativo. Es una locura. Es una locura, pero por eso es que esta idea del Dios de la inteligencia artificial puede tener cabida en una sociedad como la nuestra, que está diseñada para que la gente no aprenda a esperar, no tolere la espera, descarte a las personas como objetos, las descarte porque no, viste, como cuando uno va a una góndola y elige un producto de acuerdo a las características que tiene, a los ingredientes que tiene. Bueno, todo en la sociedad está diseñado para descartar a las personas con la misma lógica de consumo y de mercado. De hecho, viste que hablábamos muchas veces de esto de la red pill que se vende como el antídoto al feminismo extremo, que también es disidencia controlada y manipulación, obviamente. Ellos utilizan este lenguaje de Darwin, que fue el primero que empezó a hablar en términos de mercado con las personas y con la biología en general. Entonces, la selección natural hace que el más apto y el mejor, y en la lógica del mercado, el más apto, el que mejor resuelve un problema, la especie que mejor resuelve un problema, ese rasgo biológico es el que va a perdurar. Entonces, estos de la red pill y de los psicólogos evolucionistas dicen, bueno, entonces también tenemos un mercado social, tenemos un mercado amoroso, aplican la lógica del mercado a las personas. Y esto es una cosa, es un paradigma muy peligroso porque ahí estamos hablando de legitimar la mercantilización de los seres humanos. Y esto parece una cosa muy amplia y muy abstracta, pero cuando uno lo lleva a la vida diaria y descarta a personas por esto, está replicando esta lógica. Por eso lo mencionamos. Ahí entra vos sabés que capaz que te lo puedo hacer escuchar, Romy, A ver. algo que está muy bonito, que habla de justamente cómo el amor, como no se puede mercantilizar,
es un problema para el sistema. Déjame que te lo quiero, para que voy a conectar el teléfono acá, voy a hacer algo bastante rápido. Bueno, Si me aguantás un segundito, dura un sí, minuto, claro. después yo te voy llevando. No, me interesa porque ya lo pusimos el otro día en una transmisión con el amigo Carlos, que a él le gustó mucho. Ajá. Creo que incomoda bastante también porque, si bien, Romy, estamos totalmente en contra de que se mercantiliza al ser humano, hay muchos seres que eligen al ser humano justamente por la capacidad de comerciarse a sí mismo. ¿No? Por supuesto, forma parte de vuelta de nuestra debilidad, de Ahí está. nuestras estructuras para poder superar. Pero vos sabés que cuando uno, por lo menos dentro de mi especialidad, mi especialidad es psicología biológica, cuando uno habla de biología, uno dice, entonces estamos limitando esto al proceso físico, al proceso hormonal, y en realidad la biología, desde mi punto de vista, tiene que ver con el lenguaje de la naturaleza, que determina todas nuestras formas de expresión, la física, la hormonal, la psicológica, la del comportamiento, pero también la espiritual. Todas funcionan en armonía, todas funcionan en sincronía. Entonces, cuando por lo menos yo hablo de biología, estoy hablando de ese lenguaje. Cuando uno analiza, por ejemplo, temas como el que nos trae hoy Marcos, que es la violencia de un adolescente, uno está entendiendo que el comportamiento social de un grupo o el comportamiento de un individuo siempre es el síntoma, es la forma que la naturaleza de esa persona o la naturaleza de esa sociedad está mostrando que hay algo pendiente por resolver. Entonces, acá hay algo pendiente por resolver como sociedad con el tema de los adolescentes. Yo acá tengo algunas noticias, Marco, mira. Dale. La principal causa de muerte de adolescentes mujeres de 10 a 19 años es el suicidio en Argentina. Sí. La principal causa de muerte. Esto es una locura. Entonces, esto nos está indicando que hay cosas que tenemos que modificar como sociedad en nuestro grupo. Sin lugar a dudas, esto, si bien podríamos debatir el tema del cigarrillo, qué está pasando detrás, qué es realmente, cuál es el daño real del cigarrillo, igual esto es el equiparable al cigarrillo moderno. En algún momento de nuestra historia, más adelante, más pronto que tarde, vamos a darnos cuenta y a tomar conciencia la magnitud y el alcance del daño que realmente esto ha tenido en los jóvenes. Entonces, es momento de plantearnos cómo queremos seguir y de idear en conjunto, ¿no? Porque este tema, como es un problema nuevo que nunca hemos tenido, tenemos que idear en conjunto y de forma creativa soluciones, pero tenemos que idear soluciones, eso sin lugar a dudas, Marcos. Tenemos que idear creativamente soluciones. Tal cual. Te comparto, mira, si querés este videito, Romy, que está un poco atado a los temas que fuimos bordeando. Me encanta cómo lo resume este tipo. Y al mismo tiempo, después, si querés, quiero preguntarte acerca de los talleres que tenés por delante y leemos algún comentario, si querés, ¿no? Si te da el tiempo. Perfecto. Sí, mira, sí. Esto está muy bueno. Alguien que ama vale más que alguien que no ama. Por eso Don Quijote se inventa una novia. Y cuando alguien es querido por otro, vale más que si no es querido por el otro. El amor es uno de los sentimientos más importantes y además no se puede mercantilizar. Por eso el siglo XXI lo quiere destruir. Donde todo se compra y se vende, el hecho de que haya por ahí una cosa que se llame amor, que no se compre ni se vende, es un problema. Y la gente vive sola es mucho más vulnerable y depende mucho más del mercado y del trabajo. El ser humano no está programado para vivir en soledad. Cuando tú amas a alguien no le haces daño. Incluso proteges. De ahí la alianza. Es que la alianza es una unión de fuerzas que permite al ser humano superar obstáculos que en soledad no puede. Cuando tú amas a alguien es para defender a ese alguien hasta la muerte. De ahí el sentido de la fidelidad. Es que eso es muy importante. Alguien que ama. Bueno. No sé si lo pudiste escuchar bien ahí, si hice sí, una conexión extraña. El valor de alguien que ama o de alguien que es amado, ¿no? Y decime si esto no es también un sentimiento que está desapareciendo mucho en adultos empoderados de la época y en adolescentes que no tienen halo de vida justamente porque no sienten ni territorio, ni pertenencia, ni ser amado, ¿no? Es una cosa muy, muy loca. Y esto no tiene nada que ver con tu éxito profesional, ni si sos un capo en la química, en la biología, o si sos muy buen comunicador, una muy buena licenciada. Esa capacidad que se fue destruyendo, bajo mi punto de vista, con el falso relato del empoderamiento ficticio de cartón,
que se destruye cuando ves todo lo que conseguiste y no tenés con quién poronga compartirlo, ¿no? A ver, volvemos a analizar un tema importante en relación al tema humano y sus vínculos. Hay algo que es importante reconocerlo más allá del tema teológico, el tema filosófico, ¿sí? Y el cambio en la modificación de cómo entendemos la naturaleza del ser humano, cómo la interpretamos y cómo regulamos la cohesión social. El cristianismo, en términos históricos y filosóficos, plantea por primera vez un cambio en la forma de percibir al ser humano y de entender su naturaleza. Por primera vez en la historia, el cristianismo induce la idea de que el valor de un ser humano no depende de las condiciones externas, sino que su valor depende de su condición intrínseca, de algo que viene dado de antemano. Y eso es algo que nadie ni nada puede quitarle al ser humano. Entonces ahí ya estamos planteando algo que en este contexto, para un adolescente escucharlo, para cualquier persona que tenga cualquier problema, es muy importante escucharlo. Esto inspiró, por supuesto, todo un montón de líneas filosóficas, humanistas y demás, que entiende que el valor del ser humano no depende de ninguna circunstancia externa. El valor de un hombre, el valor de una mujer, el valor de un niño, no depende de nada que le rodee. Su valor viene por el simple hecho de su naturaleza humana, de su condición de ser humano. Ojo con esto, Marco, porque toda la disidencia controlada, toda la manipulación va a ir por el otro lado. Tu valor, tu autoestima está ligada no por quién sos como ser humano y por tu autorrespeto, por el amor que te tengas a vos mismo y eso cómo se refleja en los demás, porque primero tengo que empezar a quererme a mí mismo, a autorrespetarme. Esa es la verdadera autoestima. No, hoy en día te dicen que todas tus circunstancias externas y cómo yo percibo mi circunstancia externa y las circunstancias externas de los demás seres humanos en el mundo digital. Claro. Entro y veo y mido a las personas, es la lógica del mercado. Hay muchos filósofos que han definido esta era como la sociedad del espectáculo, porque la gente dice, estos filósofos que hablan de la sociedad del espectáculo, dice la gente dejó de relacionarse con un otro desde su aspecto real, con sus problemas, con sus dificultades, con sus limitaciones, y empieza a relacionarse con el otro bajo la lógica del consumo, que es la lógica del espectáculo. Porque yo siempre estoy midiendo al otro por lo que tiene, estoy analizándolo por lo que ha logrado, estoy analizándolo por cómo se ve, estoy construyendo mi vínculo a partir de la superficie, que es la lógica del mercado. Entonces, este audio que vos mostrabas, sigue la idea de que el amor, en este caso el vínculo, que puede ser el amor de una familia, pero puede también aplicarse para el vínculo romántico, debe necesariamente, para poder construirse desde la sanidad del compromiso y desde lo que me da coherencia biológica con esta función filosófica de entender realmente por dónde pasa el valor de un ser humano. La cuestión que se podría cerrar como esto del ser, ¿no? Y no tanto del tener, aunque no estamos hablando de que no tengas nada, ¿no? Porque también es poco motivante y poco admirable no tener halo de vida para superarse o para superarte en lo que hagas, ¿no? Uno no está diciendo lo contrario, ¿no? No, Pero no. sí que se nos ha materializado en una cuestión tremenda, loco. A ver, que cómo es un programa que está aplicado en un montón de contextos de la vida. ¿Cómo es posible, digamos, que alguien que la esté pasando muy mal, porque le ofrecen más dinero en el sueldo, siga quedándose ahí? Que alguien que es maltratado, ¿me entendés? Como su compañero de vida acaba de ser ascendido en la empresa o se compró un nuevo auto, eso te deje ahí, ¿no? Entonces es lo mismo, y esa misma gente es la que después dice, mirá, acá yo le paso la información y no escucha, va y hace lo contrario. Bueno, es lo mismo, o sea, es un programa tan fuerte que nos lleva a elegir de una forma que nos auto va eliminando, ¿no? Dice, obedecer hasta morir, como dice Ney, obedecer hasta morir. Pero mirá que vos ya entendiste que es así. Mirá que a aquel ya le mostramos un montón de información, va y lleva a los hijos a inocular. Está bien, y vos seguís eligiendo al tipo que tiene poder. Te trata para el orto.
Pero como ves que tiene potencial de más poder, lo seguís eligiendo y te bancas todo, ¿no? Por eso digo, o seguís juntándote con esas amistades que te llevan a la pudrición, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué lo haces? Sí, porque el tipo, ¿me entendés? Yo voy a los lugares que va él. Es una cuestión así Por estatus. claro, es muy, muy fuerte eso que existe. Puede tener un contexto biológico también de supervivencia y demás, Sí. pero es tremendo cómo nos olvidamos de los resultados de esas cosas. ¿Cómo podemos seguir haciéndolo igual? De fracaso tras fracaso, ¿no? No aprender de esos patrones, es una locura. O sea, obviamente que quienes ingenierizan todo esto lo saben, no son huevones. Y que cuando vos vayas con un mensaje un poco distinto generes una molestia tal, ¿no? Es muy loco. Y yo lo veo mucho en la calle, en los viajes, cómo hay gente que llora con sus éxitos, que no está soportando eso, ¿viste? Es como que se implosiona, en el interior se implosiona, ¿entendés? Exacto. Mira, me hacías acordar esto. Dijimos que nuestra naturaleza sigue un código. Después podríamos pensar, para otra charla, ¿sí? Que ya Dale. tendría un tono distinto, ¿qué implica realmente este código, de dónde viene y por qué siempre funciona a la perfección e incluye a nuestros síntomas como forma de expresión de ese código? Pero ese código tiene muchas variantes para el ser humano. La variante biológica mamífera es esta cosa como más primitiva que regula esto de que el hombre, la mujer, el hombre en su naturaleza, sigue esta cosa como del estatus, de la jerarquía, se deja guiar un poco y se motiva para poder lograr cosas en este aspecto como más primitivo de nuestra biología o de este código, ¿sí? De nuestra naturaleza. Pero acá hay una parte importante, que es la que se promueve con la ingeniería social. La ingeniería social apunta a este código biológico más primitivo. Ahora, hay una segunda parte, la parte 2, volumen 2 de nuestra biología, que se va a dar, obviamente, si yo tengo resuelto la parte 1, o a veces no, ojo, porque ahí vos te podés explicar cómo hay gente, hay casos, ¿no? De monjes, de sacerdotes que han logrado sobrevivir en un ayuno que uno dice, esto biológicamente no es posible. Entonces la pirámide de Maslow que te dice que tenés que lograr primero sobre la supervivencia más básica para lograr la autorrealización, ojo, que tampoco te dejes engañar por eso, porque a veces primero tenés que lograr la autorrealización y apuntar a la virtud, a cultivar la virtud del ser humano, y eso es a veces lo que te permite generar después, por lógica consecuencia, resolver la parte más primitiva. Pero ojo que la ingeniería social apunta a esta primera parte, ¿no? Ahora, la segunda parte que tiene que ver con el carácter y la virtud como concepto filosófico y humano, es lo que nos diferencia de cualquier otro animal. Es la capacidad de, por ejemplo, que va en contra de la biología, de poder dar la vida por un amigo, de poder dar la vida por alguien que yo quiero. Eso va en contra del instinto de supervivencia, pero forma parte de nuestro código biológico. Entonces, lo que nuestro trabajo, o al menos creo que es interesante difundirlo, ¿no? Y pensarlo de esta forma. Esta segunda parte de nuestro código biológico, Marcos, es la parte que necesitamos fomentar. Que ahí tiene que ver, ¿no? El hecho de fomentar la virtud, la disciplina, la entrega y el sacrificio, poder orientar mi trabajo a una causa que es mayor a mí misma. Esto va en contra del individualismo que se promueve hoy en día. Y quiero leerte, porque acá lo encontré al estudio que lo estaba buscando, que me lo pasaron. Mira, este estudio se hizo con las inteligencias artificiales más conocidas y que más hoy en día se utilizan por el común de la población. Tenemos ChatGPT, Claude, Gemini, ¿sí? Y esto es un estudio que lo realizaron varias universidades, salió el año pasado. El resultado del estudio, ¿sí? Estas inteligencias artificiales te mienten para hacerte sentir bien. Este es el resultado de estos estudios. Las inteligencias artificiales están diseñadas y terminan mintiéndote, dándote información errónea, sesgada, distorsionada, para hacerte sentir bien, ¿sí?
Se testearon 11 de los mayores y más populares modelos de inteligencia artificial y se analizaron alrededor de 12.000 pedidos o prompts que las personas le pedían o pedidos que le hacían las personas a la inteligencia artificial. Y compararon las respuestas que daba la inteligencia artificial versus las respuestas que daba un ser humano al mismo pedido de la misma persona, ¿sí? Resultado: los modelos de inteligencia artificial dieron respuestas de que el razonamiento de la persona estaba correcto y era adecuado en un 49% más que las personas. Es decir, en un 49% más de las veces la inteligencia artificial confirmaba y decía que el razonamiento de la persona era correcto que un ser humano. O sea, un ser humano tenía un 50% de menos probabilidad de decirle al otro, decirle, che, te estás equivocando. La inteligencia artificial está diseñada para no hacer eso. Incluso si el usuario estaba claramente equivocado, su razonamiento era claramente distorsionado y no era correcto. Los buscadores incluyeron 2.000 respuestas. Esto también es otra cosa importantísimo que me la recomendó en su momento un abogado. Ojo con lo que escriben en los modelos de inteligencia artificial e incluso en WhatsApp, porque hoy en día esos datos ya no son privados. Sí, olvídate. Pueden ser usados en contra de la persona en un contexto legal. Así que, ojo, acá estamos compartiendo información demasiado importante, Marcos. Incluso analizando consultas en Reddit, que son estos grupos donde la gente pone una pregunta y otros usuarios le responden, donde decían, yo soy un idiota, ¿sí? La inteligencia artificial igualmente terminaba confirmando esta hipótesis de que la persona era un idiota. O sea, responde siempre positivo. Conclusión: la inteligencia artificial, bueno, esto sí ya es tiende a distorsionar el código moral de la persona. ¿Por qué? Y acá entra la otra parte importante. La persona, luego de utilizar la inteligencia artificial, tenía un 50% de probabilidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque se sentía envalentonado y alentado por la inteligencia artificial a confirmar su propio juicio. Obvio. La inteligencia artificial no quiere a entender que vos te equivoques. Y la persona que utilizaba la inteligencia artificial tenía un 50% menos de probabilidad que la gente que no la usó para pedir perdón, para reconocer su error. Entonces, traslademos esto, Marcos, a un adolescente que usa como psicólogo. Ya dijimos que el 40% de los adolescentes usa ChatGPT como psicólogo. Y decime si no está relacionado con los episodios de violencia. Tal cual, sí. Sí. Es impresionante. Después podemos adjuntar después en el video el estudio porque es para que el que le interese pueda interiorizarse, porque es muy, muy interesante. Es del año pasado el estudio. Pásame el link, Romy, y luego lo vamos a agregar. Cuando terminemos el video, lo agregamos en el detalle para que aquel que quiera pueda acceder. Bueno, no te darás una idea de la cantidad de comentarios que hay. Obviamente que no vamos a poder leer todos, vamos a estar una hora más. Pero quiero compartir en pantalla, Romy, ya que te aprovecho, ¿no? Porque a que me cuentes acerca de estas cosas, que están todas muy vinculadas a lo que estamos charlando, ¿no? Porque vos imaginate que hoy, bueno, otra de las cosas que sucede en las redes sociales, la queja que existe, porque parece que todos vemos que el otro está loco o que tiene problemas y que cada vez cuesta más reunirse para tomar un café. Imagínate, ni que hablar de formar una pareja que encima sea coherente. Entonces, bueno, ahí. Yo digo esto, Romy, esto es muy potente, pero hay que hacerlo y desde este costado. Ahora te quiero preguntar un poco acerca de este taller, porque yo estoy viendo algo también, y voy a decirlo de una forma muy vulgar, muy vulgar. Es que ahora estoy viendo, y lo veo mucho en mi círculo cercano, que está viendo cada vez más sexólogas. Y yo me pregunto, ¿qué nos tienen que enseñar a garchar también ahora? Porque nos olvidamos de garchar, lo estamos haciendo para el culo, ¿no? Algo totalmente básico, primitivo, de pura fibra y de puro, ¿me entendés? Y no estoy criticando nada, estoy haciendo una observación. Digo, ¿qué onda? Porque si cada vez hay más
hay más de este tipo, es porque en el fondo, Romy, a ver, acá hay que sacarnos la careta. Yo empiezo a hacer radio porque a mí me encanta la radio y no escuchaba un puto programa de radio que me agrada. Entonces lo fui y lo hice yo. Entonces es muy común que alguien cuando se especialice de un tema es porque en cierto punto lo quiere resolver. Esto es información, no hay que hacer tampoco un... Bueno, y entonces hay cosas que tenemos que volver a traer o que no sé qué está pasando, ¿no? Nos olvidamos de cientos de vida, de decir la putísima madre. Yo me echo una puteada graciosa, ¿no? Porque a veces me da un poco de gracia. Bueno, no importa, pero sacando Esta es ese... cómico, pero pará. Dos cosas tengo para decirte respecto del aumento de las sexólogas. Dale, Primero, la sexología viene en auge porque adivina qué otra cosa también viene en auge. La pornografía, el consumo de pornografía. La pornografía es el principal veneno uno de los principales venenos de nuestra sociedad. Te iba a decir de las parejas primero, ¿sí? La pornografía es la anticonstrucción y la destrucción de esto, de una pareja coherente y de una pareja a largo plazo, ni hablar. Pero no solo de las parejas, destruye al ser humano en general. Aquel que consume pornografía, aunque parezca inocuo, está generándose un daño a su sistema hormonal, a su sistema nervioso, pero particularmente a su sistema hormonal, porque siempre para nuestro sistema nervioso es un daño. Entonces, por eso es que cada vez hay más sexólogas, porque aquel que consume pornografía, ya regularmente hablamos de un consumo regular, está primero enseñándole a su sistema biológico, ¿sí?, que la hiperestimulación es la norma. Y eso es imposible de sostener en una pareja. Eso no es posible. Es imposible. Por eso es destructivo. Sí, porque es como no se puede sostener. sostener, No se puede sostener. no se puede sostener. Y acá sí entra la segunda parte, que entiendo que eso sí es positivo. La sexualidad y la sexología aplicada al conocimiento del funcionamiento sexual de la mujer es algo novedoso, Marcos. Ahí sí es de las pocas cosas que el feminismo ha defendido, y entiendo que eso sí es legítimo y tiene su basamento, y me parece que es positivo. En el 2006 recién hubo una médica australiana que terminó de estudiar la estructura del análogo del glande en el hombre, que es el clítoris en la mujer. La estructura anatómica, estamos diciendo de 2006, o sea, hace nada. Entonces, si hay algo positivo que yo lo encuentro al tema de la sexología, es que intenta hacer la educación, la verdadera educación sexual, en el caso de que se haga, ¿no?, con este fin, de entender que el tiempo de la mujer natural y biológicamente es distinto que el de un hombre. Entonces, cualquier sexualidad, cualquier escenario sexual debe incluir esos dos tiempos y debe requerir una coordinación muy delimitada y muy precisa, pero también muy delimitada con la palabra, sobre cómo construir un territorio que tenga en cuenta a las dos personas, ¿no?, al hombre y a la mujer, en el caso de una pareja heterosexual. En el caso de una pareja homosexual, creo que es más fácil porque ya la naturaleza propia, como es más similar, se entiende distinto. Pero en el caso de un hombre y una mujer, como son naturalmente distintos, requiere de una comprensión de esa naturaleza. Yo tengo que entender cómo funciona la naturaleza de la otra persona para poder incluirla y construir algo en común. Entonces, sí, por un lado, entiendo que la sexología está en auge. ¿Por qué? Porque también está en auge, lamentablemente, como veneno, la pornografía. Hay que ver también siempre, si uno sigue el dinero, dice, a ver, ¿quién está detrás de esta explosión sociológica de la pornografía? Y volvemos a lo mismo de siempre. Vamos a lo mismo. Pero estamos en lo mismo de siempre. Pero segundo, entiendo que tiene algo positivo, y es que explica, sobre todo al público masculino, en un lenguaje accesible, cómo es que funciona la naturaleza femenina, que es distinta a la de un hombre. Lo que pasa es que, justamente, por ejemplo, la pornografía no tiene en cuenta eso. No, es masculina, básicamente. Exactamente. Pero también lo que yo estoy observando mucho, Romy, es que me ha tocado tener charlas con sexólogas, ¿no? Viene un poco podrido ese conocimiento, porque viene
digamos, por supuesto está que cuando hay más cárceles es porque hay más delincuentes. Sí, sí. Y cuando crecen los números, qué sé yo, Mm. de psiquiatra es porque hay enfermedad mental. Si crece el número de Sí. sexólogos es porque hay un inconveniente que se está empezando a dar y que el mercado lo requiere. ¿Estamos claros? Eso está perfecto. Yo digo siempre que, Mm. por supuesto, es una respuesta a un problema, pero que algo Mm. está pasando. O sea, a mí me gustaría hablar de lo que está pasando, porque si mañana viene un político y me dice, abrimos 7 sanatorios para cáncer infantil, yo me preocupo, porque digo, a ver, no tendría Sí. que haber cáncer infantil. Entonces yo digo, estamos desarmándonos como especie en cuestiones básicas, como puede ser la sexualidad, en donde ahora aparece la academia de volvernos a enseñar. Ahora, eso está buenísimo, lo que decías recién está genial, lo veo y me parece la parte Mm. positiva. Ahora, Mm. estos conocimientos Ujú. vienen también con Sí. mucha aparatología, Sí, con mucho exacto. me Sí, descubro y tener que seguir probando y con esa sí, liberación sexual que exacto, daña a la exacto, mujer, porque toda esta exacto, movida, yo te lo hablaba con un amigo, toda esta movida que hay ahora transespecie, trans, de lo que sea, esto exacto, beneficia al hombre, ¿eh? El hombre tiene mucho más exacto. beneficio que la mujer acá, pero sin embargo está Coincido. llevado a cabo por colectivos feministas. Entonces hay una cuestión entonces digo, claro, y fíjate qué loco, Romy, porque recién me decías este estudio que, bueno, han estudiado el cripto y demás. A mí me apasiona todo esto. Y yo digo, fíjate que la mujer está preparada biológicamente, si querés, para que tenga más placer que el hombre, porque tiene una cosita que está diseñada para tener placer. Y sin Ujú. embargo, en la mayoría de las consultas es eso, no siento nada, ¿no? Qué loco, ¿no? Fíjate vos la Ujú. destrucción que existe ahí adentro. Y encima viene Ujú. una sexóloga nueva y te dice, ah, no sentí nada, bueno, acá tenés el último aparato que lo manejás por Bluetooth Exacto, y acá te lo manejo y, viste, y si tenés el novio que vive en la otra punta de la ciudad, ya no hace falta que lo llame, viste. Ya él descarga con exactamente, el QR y te maneja desde el celular. Y cada vez exactamente, más, entonces, claro, cuando después tenés que pasar a los bifes y no siento nada, y no vas a sentir nada porque no estás con un robot, viste. exactamente, Y exactamente. esta sexología nueva viene con todo eso, viene con ese Sí, show sí, sí, de la total. sexualidad Sí, sí, tecnológica sí, 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 sí. que trae otras cosas aparejadas que son motivos de consulta también en todo este tipo de cosas. Exacto. Y vos sabés que esto me hizo acordar. El primero que empezó a hablar de la sexualidad sin límites fue Freud. El primero que dijo, acá la sexualidad, la pulsión no tiene objeto, decía Freud, ¿no? Entonces, no hay límites. Ahora, cuando uno escucha el discurso progresista que incluye a estas sexólogas que vos nombrabas, esta cosa de que no hay límite, todo puede ser transmutable, no hay nada fijo, no hay nada en la naturaleza que pueda determinar el comportamiento sexual. Todo puede ser construido, y si todo puede ser construido, todo puede ser modificado artificialmente. Ujú. Es el transhumanismo aplicado a la sexualidad. Ahora, ¿en serio vamos a fomentar una sociedad que promueva una sexualidad sin límites? ¿Te das cuenta dónde lleva esto, Marco, no? Sin límites, ¿eh? No hay límites para la sexualidad. Mm. Termina en la perversión más extrema, porque no hay límites. No hay límites. Todo límite es una restricción de la pulsión natural del hombre que necesita ser liberada para poder progresar. Eso se vende hoy en día como progresismo. Es justamente termina en esto que veníamos analizando, que es la destrucción de los vínculos a largo plazo. Y nuestro sistema nervioso, por eso hablamos siempre de ideología, porque no incluye solo la parte mamífera, incluye esta otra parte que es propiamente humana. Nuestra biología, nuestra naturaleza está diseñada para tener relaciones estables a largo plazo. Por eso esta idea del taller y de pareja coherente, porque básicamente está diseñado para personas que quieran construir una pareja o que quieran trabajar temas de pareja, porque va a ser bastante práctico también el curso, con herramientas que la gente pueda usar en su vida diaria, pero básicamente es usar la biología, es decir, los síntomas, para poder lograr la coherencia. Eso se puede lograr en pareja, obviamente. Esto que vos nombrabas, de que yo no siento nada, adenoia, anorgasmia, en el caso del hombre, eyaculación precoz, son todos temas, síntomas sexuales, pero que no están aislados de los otros síntomas, baja de testosterona, desequilibrio de hormonas sexuales, conflictos de identidad, compulsiones sexuales, consumo compulsivo de pornografía, esta cosa como del descarte, que eso sí ya es ingeniería social, pero que yo lo puedo internalizar, todo eso
genera síntomas. Y los síntomas pueden ser utilizados para lograr la coherencia. Es como la contraingeniería social, y ahí está también el otro curso, que vamos a darlo con Florencia Rego, de la soberanía, cómo lograr la soberanía personal, ¿sí? Pasar desde el control social a la soberanía personal. Florencia se especializa en psicología analítica profunda y junguiana, muy interesante su enfoque, y vamos a trabajar en este taller cómo salir de la ingeniería social, qué herramientas puedo utilizar yo en mi vida diaria. Va a ser durante 6 domingos y bueno, los esperamos. A cualquiera de los 2 cursos los esperamos. Siempre son tan ricas las charlas que tenemos, Romy. Y yo me pongo a pensar ahora, se lo voy a dejar a una colaboradora nuestra, Gise. Digo, pudieses traer como 10 o 15 segmentos para convertirlos en reels o cosas que fueron surgiendo, ¿no? Que son recontra, re bonitas y recontra, re potentes, de las cuales a veces se genera incomodidad si uno las habla abiertamente, ¿no? Es como que hay una especie de pudor y también de reacción, ¿no? De aquel que recibe la información. Cuando tocábamos el tema sexual, Romy, cayeron como 20 que estaban mirando. Entonces hay ahí como una cuestión, como que, la concha de su madre, ¿viste? Ojo, violencia. Arrancamos hablando de eso, ¿viste? Entonces, o te pones violento o te vas, o le echas la culpa a otros, ¿viste? Pero bueno. Bueno, pero mira, esto no es ChatGPT. No, olvídate. Claro que no. Claro que no. Olvídate, justamente. Si no me pongo a hablar, viste, yo esa cosa que detesto también. La cantidad de influencers que hacen videos hablando con la IA. La concha de tu madre. O sea, si queremos mostrarme una vulnerabilidad, pero le preguntan a la IA cosas, y hacen videos ya, y bueno, son partes también de toda esta cosa. Algunos creo que lo hacen inconscientemente, ¿no? Como novedad, ¿no? Pero bueno, es como que se le empieza a dar el papel que no tiene, que no debería tener, ¿no? Exacto, sí. A ver, la inteligencia artificial, yo esto considero que es importante. Va a ser necesaria utilizarla para poder coexistir en la medida en la que uno decida coexistir en este sistema, ¿sí? Va a ser necesario utilizarla para poder, si uno quiere participar dentro del juego del sistema, estar dentro del sistema. Así que va a haber que aprender a utilizarla, ahora con mesura, con conciencia, teniendo en cuenta cuáles son los peligros, hasta dónde, ¿no? Esto que decíamos recién, fíjense qué datos personales y privados ustedes están compartiendo. No solo en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial, sino también dentro de WhatsApp, dentro de sus celulares. Esto es algo importantísimo, Marco, sobre todo con las cosas que se están aprobando hoy con las modificaciones del Código Penal. Ojo, aquel que está escuchando, por favor, esto tiene que ver con el autolímite, que como te digo, viste que el mundo digital está hecho para que vos no te des cuenta. De repente compartiste un montón de cosas y no te diste cuenta. Olvídate. Ahora hay que volver a los cafeses, hay que volver a las charlas, ¿viste? En donde, bueno, a ver, porque a veces se me da, Romy, que es mucho más difícil, depende del estado de cada uno y del punto de referencia que tenga en su vida. A veces es mucho más difícil usar las cosas con mesura que tratar de hacer un esfuerzo pleno y dejarlas afuera por una hora, ¿no? Es decir, a veces, de acuerdo al punto de referencia que vos tengas, es conveniente dejar el celular en el auto y tomar ese café con un amigo que tenerlo ahí al lado y tratar de no usarlo. ¿Me seguís? Por lo menos por esa horita que tomás el café, por lo menos por esa noche que te vas a tomar el vino con la persona que estás conociendo. Bueno, no sé, ¿viste? Así que nada, bueno, hay gente, dejamos los flyers, cualquier cosa me pueden preguntar a mí también, si no pescan o no ven los datos ahí para ponerse en contacto por cualquiera de los 2 talleres que va a estar dictando Romy, y en este caso junto a Florencia Rego. Así que, o si no me preguntan, le mandamos los flyers y ya está, ¿viste? No hay ningún problema, lo compartimos en las historias también porque siempre es muy interesante. Es más, el de la pareja coherente hasta me interesa, Romy, guarda que no me prenda ahí, ¿eh? Los esperamos, de verdad que este curso reúne información que yo vengo, bueno, como piezas de información que vengo recopilando en todos estos últimos años de experiencia profesional y de personal,
Y bueno, y considero que es muy valioso en este tiempo, así que aquel que le interese, bienvenido sea. Gracias, Marcos. Te agradezco, Romy, que tengas una excelente jornada y estamos en contacto para cuando la patria y más que nada Dios lo amerite. Así será, así será. Gracias a vos, Marcos. Un abrazo grande. Chao, chao, que andes muy Chao. bien. Bueno, Romina Cáceres, señores, como siempre, brillante, una charla tan intensa que no sé la cantidad de comentarios, gente, que hay un montón de cosas. El tema es que en esta oportunidad, como se ponen tan interesantes los temas, si uno da pie a los comentarios, podemos llegar a estar toda la mañana. Romina tiene sus cosas, yo tenemos las mías, y esto va siempre de puro amor y de puro lo que hacemos, ¿viste? Entonces, es como que estamos ahí en lo más difícil que hay, que es el equilibrio. Entonces, que el equilibrio es lo más difícil que hay. Y en este caso, bueno, hay un montón de comentarios ahí, por ahí capaz que Romy lea alguno que haya quedado y lo responde, no sé, vamos a ver. Y si no, haremos otro vivo directamente para ir tirando títulos y responder algún otro comentario. Y de lo contrario, si querés más precisión al respecto, bueno, tendrás que hablar en privado con ella o lo tendrás que hacer conmigo. Pero bueno, es así, ¿viste? Hay cosas que se pueden dar un pantallazo en modo general y otras que requieren de individuo, ¿no? Así que ahí vamos. Gracias a todos por conectarse. La verdad es que estoy viendo un montón de comentarios acá, de agradecimiento. Muy lindo. Siempre es un verdadero placer charlar con Romy. Así que si crees que esto te gustó, podés compartir, podés dar me gusta, podés hacer like, podés hacer lo que quieras. Y también, si querés seguir colaborando, ahora implementé el QR que dice Medialunas ahí, así que está bueno, haces un escáner y ya está. Así que bueno, en definitiva, todas las maneras están ahí. Vos podés colaborar si te resuena, solamente si querés, de la forma en que más te guste. Soy Marcos Capes, gracias por estar del otro lado, gracias Supremo querido, por este nuevo día de vida en abundancia. Le vamos a seguir dando para adelante y nos encontramos mañana, evidentemente y seguramente en una nueva transmisión. Que tengan una excelente jornada. Será hasta mañana. Chau. Recuperate y sentite mejor con masajes descontracturantes, relajantes, técnicas en piedras calientes, caña de bambú y pindas, reiki, reflexología, masaje deportivo. Reserva tu turno personalizado al 444032. Instagram Andrew_masajes. La Chacra. Productos lácteos elaborados bajo normas internacionales de calidad. Lácteos La Chacra. Quesos de calidad en la mesa todos los días. Ruta 70, kilómetro 24. Lácteos La Chacra. marcoscapes.com.ar